Vamos a resolver el segundo ejercicio del trabajo práctico número 2. En este caso tenemos una función compleja definida de esta manera y el ejercicio nos pide el dominio de definición, dominio de derivabilidad y analiticidad. Nos pregunta por qué no es necesario usar Cauchy-Riemann y luego calcular la derivada de f en algún z0 a elección donde f obviamente sea derivable. Así que empezamos con eso. Para el dominio de definición, como siempre, como hacíamos con las funciones reales, observamos en la fórmula de la función si hay algún número complejo donde podría haber problemas de definición, donde la función no esté definida. Para eso había que tener cuidado con ciertos casos que habíamos mencionado. El caso de los cocientes, que acá tenemos uno, el caso de la presencia de logaritmos, el caso de presencia de ciertas raíces. En este caso lo que se aprecia es una división. Entonces, en el caso de las divisiones yo debo procurar no dividir por cero. Entonces, ese sería el único problema a la hora de definir la función. Al tratarse de números complejos, tengo que plantearme esta situación. Se supone que yo del dominio de la f voy a tener que eliminar a los números complejos que verifiquen esto porque me anularían este denominador. Entonces, bueno, yo lo que me planteo es despejo acá y ahora paso a forma exponencial o polar, la que más les guste. Entonces nosotros tenemos que z es de la forma módulo de z por e a la i tita. Y la forma polar del número menos i es 1 por e a la i 3 pi medios, porque acuérdense que el número menos i estaba del lado de abajo del eje imaginario. Hasta ahí tenemos un ángulo de 3 pi medios o de 270 grados. Entonces, si yo elevo al cuadrado, observen que este es un ejercicio de trabajo práctico número 1, ¿sí? O sea, resolver una ecuación de números complejos. Entonces, si z está elevado al cuadrado, nosotros vamos a tener acá que el módulo de z está elevado al cuadrado por e a la i 2 tita, y eso tiene que ser igual a menos i, que es 1 por e a la i 3 pi medios. Entonces de acá lo que tengo que hacer es, bueno, igualo módulo con módulo y argumento con argumento más vueltas. 2 tita más 2k pi tiene que ser igual a 3 pi medios. Entonces, bueno, de la primera, de la condición de módulo, se deduce que el módulo de z tiene que ser 1, así que z es un número complejo ubicado en algún lugar de la circunferencia de radio 1. Y por la segunda condición tenemos que, la condición del argumento, tenemos que tita más k por pi, paso el 2 dividiendo, tiene que ser igual a 3 pi cuartos, porque saco 2 de factor común acá, tita más k pi, y lo paso dividiendo para acá. Bueno, entonces tenemos que tita es 3 pi cuartos menos k por pi. Un detalle, quizás hubo gente que sumó el 2k pi de este lado, está bien igual, solo que a mí probablemente, bueno, los k me terminan quedando negativos y a quienes hayan sumado del otro lado, del lado del 3 pi medios, le queden positivos. Las raíces van a ser exactamente las mismas, solo va a cambiar el signo de k. Entonces, bueno, se supone que como tita está entre 0 y 2k pi, voy a tener esto,
¿sí? Donde esto es tita, porque tita es un argumento principal. Entonces, bueno, puedo eliminar los números pi, que total multiplican a todo. Puedo pasar restando el 3 cuartos para acá. Acá me va a quedar menos k menor a 2 menos 3 cuartos. 2 menos 3 cuartos, si 2 es 8 cuartos, menos 3 cuartos me da 5 cuartos. ¿Sí? Y ahora cambio el signo de k, con lo cual me va a quedar k mayor a menos 5 cuartos. Acuérdense en las inecuaciones que cuando paso dividiendo por menos 1 o hago cambio de signo, se alteran las desigualdades. Y k va a ser menor o igual a 3 cuartos de este lado. Así que bueno, es acá donde me pregunto qué números enteros están entre menos 5 cuartos y 3 cuartos. Bueno, el 0 y el menos 1. ¿Sí? Ya 1 no, porque es más grande que 3 cuartos, y menos 2 tampoco, porque es más chico que menos 5 cuartos. Así que las raíces, ¿sí?, las soluciones de esta ecuación van a venir dadas por estas constantes k. Repito, puede ser que haya gente a quien les haya quedado 0 y 1 por haber sumado el 2k del otro lado. Está bien igual y las raíces van a ser las mismas. Bueno, entonces calculemos las raíces con este esquema. Se supone que z nos va a quedar como 1 por e a la i tita, pero tita es esto, ¿sí? E a la i con, en este caso, 3 pi cuartos menos k por pi, con k estos dos. Incluso se puede poner así como z sub k, como para aclarar la dependencia de k. Entonces, bueno, el primero, o sea, la primera solución es z0 igual a 1 por e a la i 3 pi cuartos menos, ¿sí?, acá tengo la fórmula, menos 0 por pi. O sea, va a quedar así. Y bueno, este número complejo, o sea, lo puedo dejar así o ver quién es, ¿sí? Esto es coseno de 3 pi cuartos más i seno por 3 de 3 pi cuartos. Entonces el seno de 3 cuartos de pi nos termina dando raíz de 2 sobre 2. Piensen que este es un número del segundo cuadrante, porque el ángulo es mayor a pi sobre 2 pero menor a pi, o sea que va a ser un ángulo del segundo cuadrante. Y coseno de 3 cuartos de pi es menos raíz de 2 sobre 2. O sea que z0 nos termina quedando el número raíz de 2 sobre 2 por menos 1 más i. Con respecto a z1, bueno, ahí voy a tener 1 por e a la i 3 pi cuartos, ahora sí, menos, bueno, perdón, o sea, acá me faltó el menos 1. Menos 1 por pi, o sea, menos 1 por pi nos da más pi. Así que esto nos termina dando el número complejo e a la i 7 pi cuartos. Es un número del cuarto cuadrante. Esto es coseno de 7 pi cuartos más i seno de 7 pi cuartos. Calculamos. Coseno de 7 cuartos de pi nos da raíz de 2 sobre 2
y el seno es seno de 7/4 de pi, nos da menos raíz de 2/2. O sea que tenemos a cofactor común, como hice antes, raíz de 2/2, 1 menos i. O sea, exactamente el inverso de este. Entonces, bueno, conclusión, el denominador de esta función se anula únicamente en los números que acabamos de calcular. Entonces, el dominio de definición de f termina quedando todo el conjunto de números complejos menos este z0 y este z-1 que lo llamé, ¿sí? Porque ahí la función no está definida. Para la derivabilidad y analiticidad, bueno, no tengo que hacerme mucho problema en realidad, porque en parte ya voy a estar, en parte o en total, voy a estar respondiendo el ítem A, porque acá, si observan bien, no hace falta usar Cauchy-Riemann, porque si miran esta función van a ver que es una composición de funciones analíticas. La exponencial es analítica, la función seno es analítica y esto es una función cuadrática, ¿sí? Que por ser un polinomio es analítica. Entonces tengo cociente de analíticas es analítica y composición de analíticas es analítica. Así que eso responde la pregunta A. ¿Por qué no se usa Cauchy-Riemann? Bueno, porque la exponencial es analítica, la función seno es analítica y la función cuadrática es analítica. Y cociente de analíticas da analítica y composición de analíticas también da analítica. Así que bueno, eso nos permite decir que esto también va a ser el dominio de derivabilidad y también va a ser el dominio de analiticidad, ¿sí? Porque en particular este dominio es abierto, así que alrededor de cualquier número complejo que esté en este conjunto voy a poder definirme un disquito formado íntegramente por números complejos donde exista la derivada de f. Así que eso responde todos estos ítems. Para el ítem B, bueno, tengo que calcular la derivada en un z0 a elección. En principio, bueno, calculo primero la derivada. Como es analítica, derivo con las técnicas de derivación que ya conocía de análisis real, de matemática 1 y 2, y cómo se derivan estas funciones, porque eso es la ventaja que tiene trabajar con funciones analíticas. Como f es analítica, en su dominio, calculo f' de z como ya sabía hacerlo. Es decir, bueno, si miran la función, es regla de la cadena, ¿sí? La derivada de la exponencial, evaluada en lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, que es un cociente. Es decir, la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo. Esa es la ventaja que tiene trabajar con funciones analíticas, dividido el denominador al cuadrado. Bueno, el ítem B, esa es la expresión de la derivada, ya está, ¿sí?
Esa es la expresión de la derivada, no hay que hacer nada más. Lo que sí es que el ejercicio nos pide calcular la derivada para un z0 a elección. Bueno, acá ustedes tienen libertad de elegir cualquier z0 para evaluar esto. Por ejemplo, en mi caso, a los efectos de hacer la menor cantidad de cuentas, yo elegiría claramente z0 igual a 0. ¿Sí? Porque al observar que aparece la función seno, bueno, quizás sea sencillo calcular para algún múltiplo de pi o de pi sobre 2, la cuestión es que va a quedar medio feo el denominador. Entonces elegir el 0, aprovechándonos que el 0 está en este dominio, y en 0 sí está en el dominio de definición, en 0 la función es derivable y por lo tanto analítica, yo puedo hacer la cuenta. Entonces f' de 0 nos va a dar e a la 0 sobre i, e a la 0, por coseno de 0 que es 1 por i, menos seno de 0 por 2 por 0, dividido 0 cuadrado más i al cuadrado. O sea, ven que la cantidad de cuentas fue ínfima y son todas cuentas fáciles. O sea que e a la 0 da 1 y acá tengo 1 por i dividido i cuadrado, se va esta i con esta y me queda por 1 sobre i, y por lo que vimos en la práctica 1, el inverso multiplicativo de i es menos i. 1 por menos i, y ya tenemos calculada la derivada de f en un número complejo perteneciente a su dominio de derivabilidad.